Buenas noches a todos y a todas. Estamos en esta emisión de su programa Plataforma el miércoles 6 de julio. Un saludo a todas y a todas quienes nos siguen por nuestras redes sociales, en YouTube, por Facebook, también por Instagram y por Twitter. Y un saludo en especial en esta noche a quienes dedico este programa, ¿verdad? Después de decidir el tema de esta semana, de hacer una investigación y también poder conversar con algunos y con algunas, que son los excombatientes y también veteranos de guerra de nuestra guerra civil en El Salvador. Un saludo a todos y todas, decirles que después de investigar he aprendido muchas cosas acerca de la ley, pero también de la lucha que han llevado por muchos años. Como muchos y muchas saben, pero también para los que no tienen el conocimiento, sobre todo a estas personas extranjeras, ¿verdad? O que están súper jóvenes, en El Salvador tuvimos una guerra civil desde los años, desde el 80 hasta el 1992 oficialmente. Sin embargo, antes de 1980 se dieron también asesinatos de sacerdotes, catequistas, líderes sociales y muchos historiadores dicen que la guerra comenzó antes de 1980. Pero ya para todo el marco legal, ¿verdad? De abordaje, de reconstrucción nacional y demás, oficialmente la guerra comienza el 1 de enero de 1980, llegando hasta el 16 de enero de 1992, cuando se firman los acuerdos de paz en El Salvador. Como les decía, esta guerra civil se da entre dos bandos, el Estado de El Salvador y la guerrilla llamada FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, durante todo ese periodo. Durante esos años se tienen documentadas diferentes masacres, crímenes de lesa humanidad, abusos de autoridad y hoy en día ya es parte de la historia y también donde muchos y muchas hemos encontrado también una forma de estudio. Para recuperar el país después de 1992, entre muchos de los acuerdos que se tomaron, como construir nuevas instituciones como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, también se toman otro tipo de acuerdos, como crear todo un andamiaje para poder reinsertar a los excombatientes y veteranos de guerra. También en su momento, después de conocer el informe de la Comisión de la Verdad, se crean unos programas para la atención a las víctimas. Sin embargo, el énfasis se da en los excombatientes y también en los veteranos. ¿Y por qué hacemos la diferenciación entre veteranos y excombatientes? Uno, porque los veteranos de guerra están referidos a todas las personas, la mayoría hombres, que fueron enlistadas o que pertenecieron a cuerpos de seguridad estatales, nacionales, oficiales. Y los excombatientes de guerra son los que pertenecieron al FMLN, es decir, al grupo beligerante que en ese tiempo luchó con el Estado. Por eso vamos a ir hablando en este programa sobre veteranos y excombatientes, por el hecho de que también un acuerdo que tomaron ellos cuando negociaron los programas y las leyes fue que se hiciera la diferenciación. Además, para poder tener los perfiles para su incorporación a los programas. Hasta junio de este año se tenía una planilla de 89.782 veteranos y excombatientes, es decir, con sobrevivencia comprobada, que hubieran ido a firmar, que hubieran presentado sus papeles de sobrevivencia. Y también tenemos más de 2.000 beneficiarios, pero también ya beneficiarios de gastos funerarios. Estos excombatientes y veteranos de guerra, más de 89.782, son los que mes a mes cobran una pensión. En algún momento, ustedes han visto en las noticias cuando hay marchas o también cuando hay conferencias de prensa que ellos piden un aumento en su pensión. Y les voy a decir por qué fue. En el año 2015 se aprueba la ley para regular los beneficios y prestaciones sociales para los veteranos y excombatientes. Esto es aprobado en el 2015 y comienza todo un proceso de instalación de la institucionalidad, de los programas, pero no se logra hasta el año 2019. En el año 2019 ya contábamos con la ley, pero no era una ley especial,
es decir, que no tenía preferencia sobre las demás leyes. Entonces, muchas instituciones, muchos ministerios no erogaban o no hacían los programas para esta población. Se crea el instituto en el año 2019, administrador de los beneficios y prestaciones sociales, que es un instituto, ¿verdad?, público con representación en su junta directiva de excombatientes y veteranos, y ellos planifican y además ven todos los beneficios a los que pueden acceder. Aquí vamos a hablar sobre algunas promesas incumplidas que el actual gobierno tiene hacia los veteranos y excombatientes, y lo vamos a hacer porque parece también curioso que no se pueda realizar una promesa o una erogación, ¿verdad?, económica cuando ya se había hecho en campaña y cuando también ya estaba presupuestado en la erogación pública, en el presupuesto general de la nación. En el año 2018-2019, cuando el presidente actual, Nayib Bukele, estaba reuniéndose con los diferentes sectores y poblaciones, prometió a los veteranos y a los excombatientes que su pensión en ese año iba a llegar hasta $300. En ese año las pensiones de ellos y de ellas eran de $50 y solo aumentó en el año 2019, que fue cuando llegó al poder, $50. La pensión actual es de $100. Y han pasado 2 años y aún no les han aumentado la diferencia que les dijeron, porque les dijeron que anualmente se les iba a hacer un aumento. También hay una indemnización pendiente que viene de la ley especial para la administración de las prestaciones, que es poder indemnizar a todas y estas personas por $3,000 pago único. Y cuando el presidente Nayib Bukele se reunió con ellos, él se les prometió que esa indemnización iba a ser pagada. El presidente Bukele sí les dijo que iba a haber una depuración del padrón, que iba a haber una depuración del registro, ¿verdad? Porque se sabía que se habían inscrito gente que no había sido, ¿verdad?, excombatiente o también veterana, y que habían sido incorporadas y que estaban siendo beneficiados recibiendo la pensión. A lo que los veteranos, el grupo estuvo de acuerdo sin ningún problema, cosa que no se ha hecho aún. Todavía se tiene pendiente la depuración o la revisión de este registro que lo lleva el instituto y que en su momento lo llevó el Ministerio de Gobernación directamente. En octubre del año pasado, el 2021, los veteranos y excombatientes marcharon a Casa Presidencial. Uno, para nuevamente solicitar el aumento en su pensión, la indemnización de los $3,000, pero también solicitaron en ese momento, en octubre del año pasado, incluir a los liceos de guerra, que son los pensionados del ITSFA, del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, dentro del registro de este instituto. Se debe decir que hay voces encontradas dentro del mismo colectivo que están de acuerdo en que se incluyan los liceados de guerra, pero hay otros que no están de acuerdo. Ahí será un tema a discutir por parte de la Asamblea en su momento de pedir las reformas. Luego también solicitaban que se pudieran incorporar de manera inmediata a más de 4,000 veteranos y excombatientes que no estaban recibiendo pensiones. Algo también un poco curioso, porque en el año 2017-2018 se incorpora una gran cantidad de gente al registro de los excombatientes, se les da el carnet, se les afilia, se les piden los documentos. Entonces ahora se dice también de dónde han salido esos 4,000. Sin embargo, ahora con los procesos que tiene el instituto puede ser más transparente de quiénes se incorporan o no. El pasado 15 de abril del presente año, la Asamblea realizó una serie de reformas a la Ley Especial para regular los beneficios y prestaciones sociales. Una de las primeras enmiendas que realizaron, y quizás la más importante, es que querían establecer mecanismos legales más expeditos, más fáciles,
para que veteranos y excombatientes pudieran ingresar al registro que maneja el instituto. La idea es poder incorporarlos a los diferentes programas, ¿verdad? Los diferentes programas sociales que se tendrán especialmente para ellos, como de vivienda, de salud, educativos y también de actividades productivas. Ese es la primera reforma que se da, pero en junio de este año, hace unos días, se da una reforma con dispensa de trámite y con 73 votos a la ley especial, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios que se brindan a los veteranos del conflicto. Estas reformas crearon un fondo rotativo. El instituto va a poder tener acceso a estos fondos y con estos fondos va a financiar las iniciativas productivas, las de vivienda, las de consumo, por medio del otorgamiento de líneas de crédito, de capital semilla para quienes lo tengan. Es de mencionar que muchos de estos proyectos de planes de negocio, de solicitudes de vivienda, de mejora de vivienda, ya se encuentran dentro del instituto a todos y a todas los que ya lo solicitaron, porque era un proceso que se tenía pendiente. Cuando se crea el instituto se hace todo un levantamiento de información de las personas para que puedan acceder. El fondo se creará con un monto inicial de 5 millones que puede ser inyectado con donaciones, fondos públicos, como financiamientos, también de cooperación. Y el capital semilla que se está ofreciendo para todas las personas es de $5,000 no reembolsables. En ese caso es no reembolsable, pero también se habla en las reformas que puede haber financiamiento en líneas de crédito, ¿verdad? Esto hay que verlo desde la perspectiva que son programas de ley y que son una deuda, son una promesa que se tiene, pero también muchos dicen que puede ser un engranaje, algo muy lento para poder solicitarlo. Decíamos con alguien que conversábamos que las edades de las personas que son parte del registro ya son más de 50 años los más jóvenes, llegando hasta 70 años, ¿verdad? Más o menos el rango de edades que tenemos y para acceder a todos estos tipos de programas, a toda esta documentación, también requerirá poder colaborarles para que sea más rápido y más expedito. También en estas reformas se da un énfasis en los diplomados vocacionales para que se especialicen en diferentes cosas como parte de la formación continua. Además, en estas reformas de junio del 2022 se amplía el número de beneficiarios. Antes de esta reforma solamente se podían poner como beneficiarios a familiares, a cónyuges, a hijos, pero no a otras personas, no sobrinos, no nietos, no amigos o amigas. En esta reforma se dice que sí se podrá hacer porque es parte de la voluntad, de la libertad que tienen los excombatientes y veteranos. Algo que considero que le tenemos que poner ojo, ¿verdad? Porque la familia directa de una u otra manera sí depende o dependía de la persona que combatió, que estuvo en las filas y que puede depender hasta cierto punto, ¿verdad? Pero si lo ampliamos a personas que no son de la familia o que no son en línea directa, podemos también tener un abuso de esto, exceptuando aquellos casos donde la familia, por ejemplo, no quedó nadie de su familia y solo tiene una pareja no casada u otro tipo de casos que se pueden ver con excepción. La idea de esto es ampliar el número de beneficiarios por los registros que elaboró el Ministerio de Gobernación, que son los que se tienen aún, y por ONUSAL. ONUSAL hizo todo el levantamiento, sobre todo de los que venían de la guerrilla del FMLN. También se da una reforma con la definición de a quienes vamos a llamar excombatientes y a quienes veteranos, porque una de las quejas que tenían muchos de los que decían que el padrón no estaba bueno, que el registro no estaba bueno, era que gente se había inscrito, se había registrado y no eran parte de estos grupos. Entonces era una de las quejas y la idea
por lo menos de las reformas, poder delimitar el número de las personas que tienen acceso a esto. Así que para eso, ¿verdad?, se tiene que ver el papeleo que se va a realizar. Como les decía, en el caso de muerte, ahora los veteranos y excombatientes van a poder decidir quién los va a sustituir, no necesariamente su cónyuge, sino que otra persona según ellos lo tengan conveniente. También en las modificaciones en la reforma se dice que no se va a poder tener acceso a otro tipo de pensiones públicas, sino que solamente a esta pensión que ya se tiene. La reforma también dice que podrán autorizar los beneficiarios, los excombatientes, hasta el 50% de su descuento para pagar créditos. Eso es una modificación importante. Luego se da también añadir diferentes programas sociales y el pasado 1 de julio diferentes personas, decenas de ellos y ellas denunciaron a los titulares de Hacienda en la Fiscalía General por un recorte de 40 millones de dólares, algo que fue inconsulto y que también deja sin financiamiento directo los proyectos productivos y la incorporación de 11,000 miembros al registro. Entonces, ellos decían que además con ese recorte para el año 2022 estarían llegando con pensiones hasta el mes de octubre. Noviembre y diciembre estaría desfinanciado y esto les preocupa mucho porque no saben cómo van a financiar y no sienten la apertura para poder dialogar al respecto. Se les dijo que las actividades productivas van a ser financiadas con el fondo rotativo recién aprobado, pero no se tiene la certeza de los procedimientos a los que se va a tener con el fondo rotativo. Así que dentro de unos meses estaremos viendo muchas noticias al respecto, sobre todo si se dice que ya no va a haber pensiones en noviembre y diciembre. Así que tenemos promesas incumplidas para esta población. El no incremento a su pensión hasta $300, el no pago de la indemnización única de $3,000 y aún la no incorporación total de las personas al registro. Y finalmente también no tenemos los proyectos de los programas productivos o de acceso a actividades productivas o educativas totalmente para toda esta población. Así que esa es la información que tenemos hasta el momento y también es de ir viendo las posibles o siguientes reformas que pueda hacer la Asamblea Legislativa y también cómo se va desarrollando el movimiento social de los veteranos y excombatientes. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero tengan una muy buena semana y que pasen una feliz noche alejados y cubiertos y protegidos de las lluvias. Buenas noches.